Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de uso racional de antimicrobianos, doctora Yelixa Castillo, y que les llegue a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens, de la organización DOSA Eventos y de los expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ha sido arduo, ya llevamos más de 5 meses con este curso, termina en noviembre. Aprovechen, las clases están totalmente gratuitas en el canal YouTube de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y en el canal YouTube también tenemos información de diversos tipos, clases y webinars de VIH igualmente y de otros temas de interés infectológicos. Sin más preámbulos, le dejo con la doctora Marbelis Hernández, quien es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, igualmente es la coordinadora académica de este curso de uso racional de antimicrobianos, es ex jefe del Programa Nacional de VIH, y les dejo con la doctora Marbelis Hernández, internista infectólogo, para que le presente nuestra invitada del día de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la clase número 13, infección en el sistema nervioso central, dictada hoy 15 de septiembre por la doctora Maribel Morillo. Estamos en el curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022 en honor a nuestra querida Yelixa Castillo, y la Sociedad Venezolana de Infectología, en alianza con Berens, le da la más cordial bienvenida a esta clase. La doctora Morillo es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes con posgrado de infectología de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario de Caracas. Actualmente adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, coordinadora del Comité de Infecciones de dicho hospital, y además es docente de los posgrados de Medicina Interna, Pediatría y Obstetricia del Hospital Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, y es además la presidente de la filial Sucre de la Sociedad Venezolana de Infectología, colaboradora, amiga, y es para nosotros un gusto poder contar con Maribel esta tarde. Fíjense, la doctora Morillo hablará sobre infecciones del sistema nervioso central que, como sabemos, constituyen una emergencia médica debido a su alta morbilidad y mortalidad, que requieren un diagnóstico y un tratamiento adecuado y oportuno. Muchísimos factores se involucran en la severidad de estas infecciones, que además pueden ser bacterianas, virales, micóticas, parasitarias e incluso muchas veces por toxinas bacterianas. La ubicación anatómica no la ayuda, pues no permite una expansión fácil en vista de estar en un espacio óseo sellado, de tal manera que ante un proceso inflamatorio difuso que pudiera ser tanto meningitis o encefalitis, o la combinación de ambas, o la presencia de abscesos en el parénquima, puede conllevar a un daño neurológico e incluso permanente. Hay muchos factores que influyen en la evolución de las enfermedades a nivel del sistema nervioso central de tipo infeccioso, y entre ellas va a estar el sistema inmune de cada individuo, la penetración y concentración de estos antibióticos, la edad e incluso las dificultades diagnósticas que podemos tener en un momento dado
desde el punto de vista de cultivo, serologías y de imágenes. El pronóstico de las infecciones del sistema nervioso central, por supuesto, ha cambiado, no solo por la presencia de algunas vacunas, sino también por nuevas opciones terapéuticas y de diagnóstico. Como sabemos, muchas bacterias multiresistentes, gram positivos y gram negativos pueden ser causa de estas infecciones y generalmente, de no tratarse adecuadamente, pueden conllevar a una mortalidad hasta de un 60%. Los médicos tenemos que tener siempre un alto índice de sospecha, incluso de infecciones del sistema nervioso central asociadas a la atención médica en pacientes que tengan factores de riesgo específicos adicionales a los que ya hemos mencionado. Neurocirugías recientes, derivaciones cerebroespinales, drenajes, dispositivos, eventos traumáticos en la cabeza o en columna. En fin, múltiples factores influyen y múltiples hallazgos microbiológicos, imagenológicos y de líquido cefalorraquídeo llevan a pensar en esta infección. Es por eso que esta tarde nos complace mucho entonces poder tener la presencia de la doctora Maribel Morillo en este interesante tema. Espero que podamos aprender todos, que podamos interactuar y bienvenidos una vez más. Doctora Maribel, bienvenida. Buenas tardes, agradeciéndole a la Sociedad Venezolana de Infectología por la invitación al curso de uso racional de antimicrobianos 2022 en honor a nuestra querida y recordada doctora Yelixa Castillo. En los próximos minutos les hablaré de infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes y figuran en el diagnóstico diferencial de diferentes síndromes neurológicos. Todas ellas necesitan una asistencia urgente, especialmente las meningitis bacterianas, algunas encefalitis víricas, los empiemas subdurales o accesos cerebrales, constituyendo en algunos casos verdaderas emergencias médicas o quirúrgicas. Se pueden clasificar según diferentes criterios, según la forma de presentación y curso clínico, según la región afectada o el tipo de agente causante. Antes de comenzar a profundizar un poco en los diferentes tipos de infecciones del sistema nervioso central, se mostrarán algunos conceptos básicos. Meningitis aguda, que no es más que una inflamación focal o difusa de meninges, habitualmente leptomeninges. Meningitis crónica, que es aquella meningitis que tiene una duración mayor de un mes. Meningitis aséptica, que es una inflamación de meninges sin aislamiento de agente infeccioso bacteriano. Síndrome meningio es una denotación de lesión meningia difusa. Encefalitis, que no es más que la inflamación del parénquima cerebral con signos difusos o focales. Encefalopatía, síndrome clínico caracterizado por alteración del estado mental. Meningoencefalitis, que es la inflamación de las meninges con el parénquima cerebral. Y los abscesos cerebrales, que es una colección de material purulento en los hemisferios cerebrales. Las infecciones del sistema nervioso central, de las cuales hablaré en los próximos minutos, son meningitis bacteriana aguda, meningitis bacteriana crónica, encefalitis y absceso cerebral. Las meningitis bacterianas agudas es una enfermedad prevalente en todo el mundo. Constituye una emergencia médica y se asocia a una alta mortalidad. Su epidemiología es variable. Ellas pueden ser producidas por muchas bacterias, pero los patógenos meningios son los habituales. Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus galactiae, Listeria monocytogenes. Es más frecuente en niños y ancianos. En la meningitis nosocomial predomina el Staphylococcus aureus y bacilos gram negativos. El Haemophilus influenza, su incidencia ha disminuido considerablemente con la vacunación. En cuanto a la epidemiología de las meningitis bacterianas agudas, se estiman 170.000 defunciones cada año en todo el mundo, por lo cual sigue siendo una amenaza para la salud global. Con la introducción de las vacunas efectivas contra algunos de los principales patógenos, la epidemiología de la meningitis bacteriana aguda ha cambiado, y así ha sido demostrado en diferentes países.
En este estudio, publicado en el New England, indica que cifras recolectadas en Estados Unidos demuestran una reducción del 31% en la incidencia global de las meningitis bacterianas agudas desde 1998 a 2007. Para el periodo 2003-2007, los principales agentes reportados para adultos en este mismo estudio fueron Streptococcus pneumoniae, 71%, Neisseria meningitidis, 12%, Streptococcus galactiae, 7%, Haemophilus influenza, 6%, y Listeria monocytogenes, 4%. Destacando que la presencia de inmunosupresión se registró en el 22,5% de los casos y la presencia de enfermedades crónicas en el 32,7% de los casos. En otros países como España también se han reportado cambios epidemiológicos similares atribuidos, entre otros, al uso de la vacuna, al aumento de la edad y de la comorbilidad en la población. De acuerdo a la edad, la etiología más frecuente es en neonatos menores de un mes, Streptococcus galactiae, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. En niños entre un mes y 5 años, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza. En edad de 5 a 19 años, Neisseria meningitidis. En adultos hasta los 65 años, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis. Y en adultos mayores de 65 años e inmunosuprimidos, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis. Haciendo una salvedad que en aquellos niños menores de 5 años que han recibido las vacunas antineumocóxica y antimeningocóxica y de Haemophilus influenza de tipo B, esta causa de meningitis bacteriana ha descendido. La tríada clásica de fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado de alerta se encuentra en menos de la mitad de los pacientes y es más frecuente en casos de meningitis por neumococo en un 60%. Cefalea y fiebre son los síntomas más frecuentes encontrados en un 90 a 95% de los casos, aunque estos por sí solos son muy inespecíficos. El meningismo, rigidez de nuca, es el signo más importante y de mayor peso para considerar la meningitis como diagnóstico. Se encuentran en forma inicial en el 88% de los casos y puede durar hasta 7 días. Y pueden observarse en casos atípicos como son los ancianos, los pacientes inmunodeprimidos, aquellos pacientes en coma, por lo que su ausencia no va a descartar la posibilidad de meningitis si hay sospecha. Otra de las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes son náuseas, vómitos, agitación, alteración de la conducta y conciencia, y en los casos de meningococcemia diseminada, exantema maculoeritematoso. El diagnóstico de la meningitis bacteriana aguda se basa en la demostración de infecciones piógenas en el líquido cefalorraquídeo y se debe estudiar mediante la punción lumbar, para de esta manera identificar el agente etiológico y así conocer la susceptibilidad a los antibióticos. Al tomar la muestra se solicita la tinción de Gram, la cual es positiva en un 60 a 90% de los casos. El cultivo es el gold estándar para el diagnóstico y tiene una sensibilidad de un 70 a un 85% de los casos. Se debe tomar hemocultivos, los cuales son positivos en un 30 a 80% de los casos. Un líquido cefalorraquídeo negativo hace suponer que se trata de una meningitis parcialmente tratada y debemos solicitar TAC cerebral, preferiblemente con medio de contraste, ante la sospecha de que el paciente esté presentando edema cerebral u otra complicación. Para el tratamiento, la recomendación de antibióticos se hace de acuerdo al diagnóstico etiológico presuntivo, sin tener aún los resultados del cultivo. Y si hay sospecha etiológica por factores clínicos o en la tinción de Gram para Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis o Haemophilus influenza, se debe iniciar tratamiento con ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. Si hay sospecha de listeriosis, se debe agregar ampicilina, 2 gramos cada 4 horas. Y una vez que se determine el agente etiológico y la susceptibilidad, se le puede adecuar al tratamiento antibiótico. Acá, de acuerdo al agente etiológico y a la terapia de elección
con concentraciones inhibitorias mínimas para la penicilina cristalina, tenemos que para Streptococcus pneumoniae, una concentración inhibitoria mínima de penicilina menor de 0.06 o mayor o igual a 0.12, se puede utilizar penicilina sódica o ampicilina. En el caso de una ceftriaxona que tenga concentración inhibitoria mínima menor a 1, se utiliza ceftriaxona, y cuando la concentración inhibitoria mínima es mayor o igual a 1, vancomicina más ceftriaxona. En cuanto a la Neisseria meningitidis, si la concentración inhibitoria mínima para penicilina cristalina es menor de 0.1, se puede tener indicación de penicilina o ampicilina. La concentración inhibitoria mínima va de 0.1 a 1, se debe utilizar ceftriaxona. En los casos que el agente etiológico sea hemófilo influenza y este sea beta-lactamasa negativo, se debe utilizar ampicilina, y en el caso de que sea beta-lactamasa positivo, se debe utilizar ceftriaxona. Para Listeria monocytógena y Streptococcus galacteae se utiliza ampicilina o penicilina sódica. En cuanto al uso de los corticosteroides, se recomienda con la primera dosis del antibiótico, para de esta manera prevenir la respuesta inflamatoria resultante de la bacteriolisis por los antibióticos, y se ha asociado a una disminución de complicaciones neurológicas y mortalidad, principalmente en las meningitis causadas por neumococo. Este gráfico representa un estudio que fue realizado en el estado Zulia sobre la utilización de dexametasona en meningitis bacteriana aguda por Streptococcus pneumoniae. Y a pesar de que fueron pocos los casos estudiados, se mostró una disminución de las manifestaciones clínicas en los pacientes que recibieron dexametasona, comparándolo en aquellos que no recibieron dexametasona, mostrando así el efecto beneficioso de este corticosteroide, sugiriendo que una terapéutica que contribuye a la resolución rápida de los síntomas clínicos y de esta manera permite que el paciente tenga un egreso más temprano de los centros hospitalarios. En cuanto a las meningitis bacterianas crónicas, es otra de las patologías de las infecciones del sistema nervioso central. Esta generalmente se presenta en pacientes inmunodeprimidos. Sus síntomas y patogenias son similares a las meningitis agudas, de comienzo y progreso lento. Y los principales microorganismos causantes de la meningitis crónica se encuentran involucrados bacterias como el Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Nocardia, Actinomyces. En cuanto a los hongos, Cryptococcus neoforma, Blastomyces dermatidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum y Candida. Y en cuanto a los parásitos, Toxoplasma gondii y Naegleria floweri. En cuanto a las bacterias, la meningitis por tuberculosis es la más frecuente y sobre todo en pacientes con inmunodepresión. En cuanto a los hongos, Cryptococcus neoforma, Coccidioides immitis e Histoplasma capsulatum son causantes de meningitis, sobre todo en pacientes con VIH, al igualmente que el Toxoplasma gondii. La encefalitis es otra infección del sistema nervioso central que se caracteriza por inflamación del parénquima cerebral producido generalmente por virus. El cuadro de meningitis concomitantemente con encefalitis es lo que se conoce como una meningoencefalitis. Clínicamente se manifiesta como un síndrome encefalopático. Las encefalitis se pueden clasificar en infecciosas, posinfecciosas y no infecciosas, siendo las no infecciosas engloban las causas vasculares e inmunológicas. La causa más común de encefalitis es la infección por el virus del herpes simple tipo 1, pero en aquellos pacientes inmunosuprimidos se debe considerar otros virus menos probables como son citomegalovirus o el virus de inmunodeficiencia humana. La primoinfección con virus del herpes simple tipo 1 puede causar lesiones mucocutáneas o puede estar
asintomático de estas lesiones. En los recién nacidos es causado por el virus del herpes simple tipo 2. Las manifestaciones clínicas de la encefalitis aguda se presentan como un síndrome encefalopático con alteración y fluctuación del estado de alerta, confusión, cambios de personalidad o con cualquier otro trastorno cognitivo o conductual. Aunque no es lo más típico, las encefalitis pueden cursar con algún grado de superposición con síndrome meningio, que son lo que se denomina las meningoencefalitis, y con focalización neurológica que dependen del área afectada. Las manifestaciones más comunes que encontraremos en un paciente que consulta por encefalitis es fiebre en el 90% de los casos, cefalea 80% de los casos, desorientación 70%, disfasia o afasia 60%, cambios conductuales 40% y crisis convulsivas en un 30-60% de los casos. Por lo que se debe sospechar que un paciente que llegue a emergencia con fiebre, cefalea y crisis convulsiva podemos estar ante la presencia de una encefalitis viral. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar punción lumbar siempre que no haya contraindicaciones, como serían signos neurológicos focales o presencia de papiledema o convulsiones continuas. El electroencefalograma es útil para identificar y monitorear la actividad convulsiva, pero no es específico y puede ser anormal en varias u otras causas de encefalopatía. El papel de la biopsia cerebral en el diagnóstico de la encefalitis ha disminuido desde que se realizan las pruebas de PCR en líquido cefalorraquídeo. Los estudios tomográficos y de resonancia, siendo la resonancia magnética la técnica estándar de oro para la obtención de imágenes cerebrales en encefalitis. Es anormal en el 90% de los casos por virus del herpes simple tipo 1, pero puede ser normal o anormal en las encefalitis autoinmunes. En cuanto al tratamiento, todas las neuroinfecciones deben manejarse como una verdadera urgencia médica y el tratamiento debe iniciarse a la brevedad posible. El mejor pronóstico se va a asociar con el inicio precoz del tratamiento para lograr una mortalidad menor al 30%. Pero en aquellos pacientes que no reciben tratamiento o reciben tratamiento tardío, la mortalidad es mayor al 70%. En los casos de infecciones por herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2 o varicela zoster, el tratamiento de elección es aciclovir, calculado a 10 miligramos por kilo, cada 8 horas por 14 días. En los neonatos, aciclovir 60 miligramos kilo día por 14 días. En aquellos pacientes inmunosuprimidos, aciclovir 10 miligramos kilo cada 8 horas por 21 días. Y en aquellos pacientes donde la encefalitis sea por citomegalovirus, el tratamiento es ganciclovir 5 miligramos por kilo cada 12 horas por 14 días. En cuanto al acceso cerebral, se define como una colección infecciosa focal en el parénquima cerebral. La incidencia varía dependiendo de la región. En países en desarrollo es de un 8%. Son más frecuentes en hombres entre la tercera y cuarta década de la vida. La etiología más común es la bacteriana y puede acceder al parénquima cerebral por diseminación directa y va a constituir el 40%. En estos casos, los accesos son únicos y los focos infecciosos pueden provenir de los senos paranasales, de la infección dental o infección de oído. Cuanto a la diseminación hematógena, ocurre en un 60% de los casos y acá los abscesos son múltiples. Y puede ocurrir inoculación directa de microorganismos por lesiones traumáticas penetrantes
y aquí ocurre un 8 a un 19% de los casos. Las manifestaciones clínicas del absceso cerebral son variables, van a depender de la localización, de la evolución, del agente patógeno involucrado, de los tamaños de los abscesos, de los números de abscesos y del estado inmunológico del paciente, por lo que van a presentar fiebre y cefalea en más del 90%, meningismo más del 85% de los casos, alteración del sensorio más del 80% de los casos, vómitos en más del 35% de los casos, convulsiones en más del 30% de los casos, déficit neurológico y focal 20-30% de los casos y papiledema en más del 5% de los casos. En cuanto al diagnóstico, se pueden realizar distintos estudios que nos van a acercar cada vez más a la etiología y de esta manera podemos definir la conducta terapéutica a seguir. La punción lumbar está contraindicada en los casos en los que se sospecha una lesión focal. La TAC cerebral es un método rápido para detectar el sitio, tamaño, cantidad y estadio de las lesiones y esta debe ser con contraste endovenoso. La resonancia magnética es más sensible y específica para el diagnóstico de los abscesos cerebrales que la tomografía. Y la ventaja es la detención de la cerebritis temprana, edema cerebral y detención de lesiones satélites y nos ayuda para el seguimiento de las mismas. El tratamiento de antibióticos se elegirá de acuerdo con el sitio primario de la infección. El uso de esteroides en fase temprana va a alterar la permeabilidad del mismo, afectando el curso clínico de la enfermedad, por lo cual no lo debemos utilizar. El manejo quirúrgico solo se indica cuando los abscesos están encapsulados o son mayores de 2 centímetros. De acuerdo al sitio primario de la infección, la antibiótico-terapia sugerida sería, en los casos de otitis media o mastoiditis y sinusitis, metronidazol más una cefalosporina de tercera generación. En las infecciones periodontales, penicilina más metronidazol. En aquellos pacientes que hayan padecido un traumatismo penetrante o post-neurocirugía, se debe utilizar vancomicina más una cefalosporina de tercera o de cuarta generación. Y en aquellos casos de abscesos cerebrales con etiología desconocida, la vancomicina más el metronidazol más una cefalosporina de tercera o cuarta generación debe ser el tratamiento indicado. Para concluir, las infecciones del sistema nervioso central son enfermedades prevalentes en todo el mundo y constituyen siempre una emergencia médica. El abordaje del enfermo requiere de un equipo multidisciplinario y no existen protocolos rígidos, ya que la clínica puede ser muy variable. La terapéutica inicial debe guiarse por las características del paciente, como es edad, género, comorbilidades, estados de inmunosupresión y factores de riesgo. La rápida instauración de una terapia adecuada ofrece la oportunidad de un buen desenlace con poca o nula discapacidad a largo plazo, así como una tasa menor de morbimortalidad. Gracias por su atención.